es pequeña, o sea, tiene que ser próxima a cero. El delta de i es aproximadamente igual al diferencial de i, ¿sí? Si cuanto más pequeña sea delta x, mejor será esta aproximación, se van a considerar casi iguales, ¿sí? Entonces ahí, cuando sucede esta aproximación, ¿sí? Podemos tomar que el diferencial de i sobre el delta de i es aproximadamente 1. Es lo mismo que decir esto, ¿sí? Estoy diciendo que es aproximadamente 1 cuando delta de x es pequeño, ¿sí? Entonces recuerden, delta de i es la variación de la ordenada de la función y diferencial de i va a ser la variación, pero de la ordenada de la recta tangente, ¿sí? Acuérdense que lo habíamos formado ese triangulito donde estábamos sacando la recta tangente, ¿sí? Entonces, esos conceptos. Acá vamos a hacer la demostración. Decimos que el diferencial de i es aproximadamente igual al delta de i, o sea que su cociente diferencial sobre delta de i es aproximadamente igual a 1. Entonces lo que hacemos es, vamos a aplicar el límite cuando estamos próximos a 0, la variación de delta de x, ¿sí? Sabemos que eso vale 1. Entonces vamos a reemplazar el diferencial de i por su equivalente, que es la derivada primera, por el delta de x, ¿sí? Ahí está. Una vez que tenemos eso, sabemos que de ese producto solamente el delta de x va a quedar adentro del límite y la derivada primera, f' de x, va a quedar fuera del límite. Entonces ahí solamente me queda fuera la derivada primera. Todo eso se multiplica por este cociente que me quedó, delta de x sobre delta de y, ¿sí? Que es un cociente incremental pero que está al revés. Entonces ahí lo voy a dar vuelta, lo voy a manipular la expresión de manera que encontrar ese cociente haya acomodado, ¿sí? Le mando al denominador y me queda delta de y sobre delta de x sin alterar la expresión, ¿sí? Lo único que hice fue mandar al denominador del denominador al delta de x. Y eso yo sé que ese cociente delta de y sobre delta de x es nada más ni menos que el f', la derivada primera de la función, ¿sí? Entonces ahí aparece f'. Y ya directamente al aparecer, ya el límite ya desaparece. Y como son iguales con el primer f' que salió fuera del límite, se puede simplificar y me da como resultado 1. De esta manera queda demostrado que el delta de y es aproximadamente igual al diferencial de y cuando el delta de x tiende a cero. ¿Bien? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿O no? ¿Quieren hacerme alguna pregunta o vamos bien? Pueden poner sí en el chat. Vamos bien, profe. Bien. Sí, esta demostración no la toma el ingeniero, pero bueno, es solamente para demostrar justamente solamente que delta de y es aproximadamente igual al diferencial de y. Bueno, como ahora hablamos de diferenciales, también hay reglas de diferenciación, pero que son muy similares a las reglas de derivación que ya vimos. Si nosotros tenemos una suma, ¿sí? De funciones o resta y quiero obtener su diferencial, ¿no? Lo que tengo que hacer es obtener el diferencial de la función f y le sumo o le resto el diferencial de la otra función g. Lo que ahí le falta es un paréntesis y da la impresión que no se cerró ahí bien, ¿sí? Igualmente cuando tengo un producto de dos funciones, ¿sí? Su diferencial de ese producto va a ser lo mismo que hacíamos antes, ¿sí? Lo hacemos por turno, que hacíamos antes con la derivada, ya la derivada primero por eso no se deriva, bueno, similar. El diferencial de la primera función, que es f, por g sin derivar, más f sin derivar, sin diferenciar, perdón, por el diferencial de g de x. Y fíjense que la misma va por turno, lo mismo para el cociente, teniendo en cuenta que g de x no tiene que ser cero. Entonces voy a hacer el diferencial de la función f de x por g de x sin diferenciar, menos la función f de x por el diferencial de g de x sobre el denominador que es g de x al cuadrado. Eso que es lo mismo que las reglas de derivación que hemos visto anteriormente, ¿sí? Ahora, cuando queremos hacer diferenciales sucesivos, podemos hacer una similitud a las derivadas sucesivas, ¿sí? Consideramos que la función es derivable, ¿sí? Y que entonces tenemos ya el diferencial primero
la diferencial de y, que es igual a la derivada primera de la función por su diferencial de x, y queremos seguir derivando, diferenciando, perdón, nuevamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, aplico otra vez el diferencial al diferencial de y, ¿sí? Entonces todo el diferencial a ese producto, f' de x, o sea, por el diferencial de x. Fíjense cómo es que se escribe. Se va aplicando los diferenciales hasta llegar a esta expresión. La expresión más importante es que el diferencial segundo de y es este. Diferencial segundo de y es igual a la derivada segunda por el diferencial de x al cuadrado. Y así sale. Y cuando saquemos la derivada, el diferencial tercero, va a ser el diferencial tercero de y es igual a la derivada tercera por el diferencial de x al cubo. Y así podemos llegar hasta el, el diferencial enésimo. El diferencial enésimo de y es igual a la derivada enésima de x por el diferencial de x a la n. Entonces, fíjese que tenemos las mismas similitudes de las derivadas, ¿sí? Que íbamos haciendo cuando teníamos derivadas solamente. En diferencial es lo mismo, ¿sí? Puedo hacer las diferenciales sucesivas, ¿sí? Partiendo del diferencial primero, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver a continuación son las aplicaciones de la diferencial, ¿sí? Uno de ellos es el cálculo aproximado. Muy importante eso porque se va en el parcial. Si lo ponen es un tema muy fácil de resolver. Ustedes tienen para hacer fíjense en lo que dice el título, ¿sí? Por ahí lo pasamos muy rápido, pero dice cálculo aproximado del valor de una función. O sea, a mí me pueden pedir logaritmo de, por decirlo así, 11. ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? Decirme aproximadamente cuánto vale, ¿no? Como puede decir raíz cúbica de 9. Fíjense qué características que tienen esto. Y que yo le estoy pidiendo justamente el valor siguiente al exacto. Fíjense, raíz cuadrada de 5, ¿sí? Ay, si hubiera sido 4, la raíz cuadrada se resolvía rápido. Entonces nosotros le estamos dando siempre un valor que está dentro de una función, ¿sí? Le estoy pidiendo el resultado de esa función con su valor adentro. Para saber cuánto vale, cuánto, sin usar la calculadora, ¿sí? ¿Qué valor le sale esto? Pero haciendo la mano, sin calculadora. Entonces la expresión que se utiliza para eso es esta. Parece larga, ¿no? Pero sale de acá, ¿sí? El delta de i es f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0. Y el diferencial de i es f' de x sub 0 por el delta de x o diferencial de x. Lo mismo. Y acá lo único que tengo que despejar es el f de x sub 0 más delta de x. Y le va a quedar del otro lado todo sumando el f de x sub 0. ¿Sí? Ya no hace falta que se memoricen, con que sepan qué significa el delta de y el diferencial de y, ya está, sale la fórmula. Pero entonces siempre es el valor de una función lo que le pedimos acá, ¿sí? Entonces veamos acá un ejemplo. ¿Bien? Fíjense que acá como ejemplo, el valor de la función que me están pidiendo es de raíz cúbica, raíz quinta de 31, ¿sí? Entonces ustedes necesitan acá obtener varios valores. Acá está todo ya puesto, pero yo lo voy a hacer acá de 0. A mí me piden raíz quinta de 31. Entonces yo tengo la fórmula f de x sub 0 más delta de x es aproximadamente igual a f' de x sub 0 por delta de x más f de x sub 0. ¿Sí? Esa es la fórmula que tengo que aplicar para obtener el valor de la función. Eso me están pidiendo. Bien. ¿Con qué valor hubiera sido exacto esta raíz quinta? Fíjense que yo tengo la recta real. Yo tengo el 31, antes del 31 tengo el 30, después del 31 tengo el 32 y así sucesivamente. Tengo que ir mirando en los alrededores, o sea, en los alrededores, ¿sí? ¿Cuál sería el valor que exacta la raíz quinta? Sabemos que 31 no lo es, pero ¿quién es? ¿Cuál de los valores próximos de 31 me da un valor exacto de la raíz quinta? ¿Será 30?
Ahí sí pueden utilizar la calculadora. Tienen que darle un número entero. Acá lo que tratamos de encontrar es el x sub 0. ¿Cuál de todo ello va a ser el x sub 0? ¿Será 30? ¿Será 32? ¿Será otro? ¿33? ¿Será 29? ¿Cuál es el valor que le da a ustedes? Que se saca ahí en la chat, donde escribieron. Dice 30, Máximo Guerra. ¿Qué dicen los demás? 32 32. dice. Muy bien, señorita. Muy bien, Mauro. El 32 es el valor de la raíz quinta. Me da exacto, pues si yo calculo raíz quinta de 32 me da 2. ¿Sí? Me da un número entero exacto. Fíjense que acá entonces ya obtuve el x sub 0. ¿Sí? Ya tengo el x sub 0. ¿Por qué estoy sacando ese x sub 0? Porque si yo observo la fórmula, yo necesito saber el x sub 0, necesito saber el delta de x, necesito saber el valor de la función derivada, la derivada primera, valuada en x sub 0, con el delta de x ya había dicho, y necesito saber el valor de la función original en x sub 0. Entonces ahora vamos a decir, bueno, yo necesito obtener f de x sub 0. ¿Sí? ¿Y cuál es la función que me dieron para calcular el valor? ¿Es? Y sí, es lo que se ve ahí. La función, ¿cuál sería la función? Sin tener que reemplazarla primero. ¿Cuál es la función? Acá yo miro, ¿sí? ¿Y cuál es la función? Acá tengo que mirar. Tengo raíz quinta de 31. ¿Cuál será la función? ¿Será 31 la función? ¿O la función es la otra? F de x, ¿cuál es la función a la que estoy hablando yo de sacarle el valor de la función? Es la raíz quinta de x. Eso tienen que saber reconocer. Si yo tenía 31, ¿verdad? Yo tenía 31. Yo lo que tengo que hacer es tachar ese y poner una x. ¿Sí? Y entonces me queda raíz quinta de x. Siempre es un valor de la función, así que hay un número ahí. Entonces yo digo, bueno, la función a la que estamos haciendo referencia es la de raíz quinta de x. ¿Sí? Muy bien, Nerea. Ahora lo que tengo que hacer es evaluarla, porque a mí me pide el valor de la función en x sub 0. Entonces, como x sub 0 vale 32, entonces voy a sacar raíz quinta de 32, que esto vale, dijimos, 2. Bien. Ahora, a continuación, vamos a sacar la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de la función si mi función es raíz quinta de x? Y acá voy a sacar la derivada. Derivo. ¿Y cuál será? ¿Cuál será la fórmula de la derivada de la función raíz quinta de x? ¿Cuánto le da a ustedes? Pueden que esta raíz quinta de x la pueden escribir como x a la quinta. Entonces ahí está mucho más fácil para derivar. Ese un quinto va a bajar, ¿no es cierto? ¿Y cómo le va a quedar la x? ¿Con qué potencia? Recuerden que la potencia se tiene que restar por una unidad. ¿Cuánto me queda si a un quinto le resto uno? Acá le tengo que hacer un quinto menos uno. Menos 4 quintos. Exacto, entonces voy a tener acá x a la menos 4 quintos. ¿Sí? Entonces ahora voy, dice que acá la formulita me pide f', pero en x sub 0. Entonces yo voy a evaluar en x sub 0. Entonces un quinto de 32 a la menos 4 quintos. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me da? Bueno, me dio un quinto, me da 2. A la cuarta, 16 por 5, ¿cuánto le da? ¿Le da 1/80? ¿Cuánto le da? Sí, ¿no? Le da 1/80. ¿Así les da a ustedes? Sí, profe. Muy bien.
Entonces ya tenemos, fíjense, tenemos el x sub 0, ¿sí? Ya lo tenemos, que vale 32. Tenemos el f de x sub 0, que vale 2. Y tenemos el f' de x sub 0, bueno, acá en lugar de poner x sub 0 nomás, tengo que poner ya 32, porque ahí lo estoy ya reemplazando. Y ya tenemos este valor. ¿Qué nos falta ahora todavía? El delta de x, fíjense. Y el delta de x está muy fácil de obtener. El delta de x, yo sé que es el valor final de x, o el x final, menos el x inicial. O bien ponemos x menos el x sub 0. Bueno, el x sub 0 ya sé cuánto vale. El x sub 0 dijimos que vale 32. El otro x será el que me da, entonces es el x dado. Y entonces ahí formo el delta de x. ¿Cuánto vale el delta de x entonces? -1. Menos 1. Perfecto. Entonces ahora sí ya hemos completado todo lo que necesitábamos para hacer el cálculo aproximado. ¿Ok? Vamos a decir f de 31, que en este caso va a ser raíz quinta de 31, ¿sí? Puedo escribir cualquiera de las dos, es aproximadamente igual a f' de x sub 0, ¿vale? 1/80 por el delta de x, que es -1, más la función en x sub 0, que era 2, ¿sí? Entonces yo acá estoy utilizando, esto sería f' de x sub 0, este es delta de x y esto es f de x 0. Y lo único que hago ahí es operar. Lo puedo dejar como una fracción, ¿sí? Como sea. Entonces me queda -1/80 más 2, ¿sí? Eso se da 160 menos 1, 159, 80 avos. ¿Sí? Hago la suma de estos dos. Y ahí termina. Este es el resultado. Lo pueden pasar a fraccionario si quieren, ¿sí? A decimales, perdón, ¿sí? Y eso es lo que dice en el ejercicio acá. Como si lo pasan a valores decimales, 1,9875. Si ustedes van a la calculadora, ¿eh? Y ponen raíz quinta de 31, le va a dar todo esto, 1,98. Fíjense que esto sí lo tiene. 98 también lo tiene, el 7 también lo tiene, pero el 3 ya no. Ya en el cuarto dígito cambia, ¿sí? Ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No van a usar la calculadora pensando que ya resolvieron todo, ¿ves? Ahí cambia porque acá yo tengo 5 y ahora tienen 3 de acuerdo a la calculadora. Entonces, el cálculo, el valor aproximado que se hace con esta formulita, cambian los dígitos al cuarto, quinto dígito del decimal. O sea que cuando ustedes hagan un ejercicio de este tipo en un examen, tienen que poner varios decimales, ¿sí? Y ahí uno se da cuenta si hizo por el método o lo hizo con la calculadora. Bien, muy sencillo eso. Esto es una de las aplicaciones. La otra aplicación es que vamos a poder calcular la variación aproximada de una función. Ahora nosotros en los enunciados vamos a decir calcule la variación exacta del área. ¿Sí? Exacta, va a aparecer esa palabra. O va a aparecer aproximada. ¿Sí? Y cuando a mí me digan exacta, voy a tener que calcular el delta de la función. Si me están hablando área, va a ser el delta de las áreas. Si me están hablando de volumen, va a ser el delta del volumen. Y si me dicen variación aproximada, es que tengo que calcular el diferencial de esa función. Si veamos un ejemplo. ¿Sí? Acá me dice, para calcular la altura de un poste, ¿sí? Dice de un puente, se utiliza la fórmula, o sea, la ecuación S, ¿sí? Que es la altura del puente, es igual a 16t al cuadrado. Ahora, se va tomando el tiempo en quitar una piedra desde el alto de llegar, ¿no es cierto? Se suelta del alto del puente y llega a la superficie del agua que está abajo de ese puente. O sea, sí, fíjense que a veces, muchas veces es muy difícil de imaginarse la situación. Ustedes tienen un puente, no me cuenta que esto es un puente, no sé qué puente es esto, pero bueno, una rejita, bueno, ahí hay una persona, ahí arriba. Esa persona, acá está,
va a tirar una piedra. ¿Sí? La piedra la vamos a hacer de otro color. Ahí está. Y por abajo está pasando el río. Acá vamos a dibujar un río. ¿Sí? Y bueno, esa pelotita, esa piedra, mejor dicho, va a ir bajando, bajando, bajando. Ahora va a llegar un momento que va a tocar, ¿sí? La superficie del agua. Cuando toca, en ese momento, usted mide en el tiempo con un cronómetro, ¿sí? Y sabe que siempre comete un error de medición, que es de 0,1 segundo, dice, al medir el tiempo, ¿sí? Esa es la sensibilidad que tenemos, o sea, el error que tenemos al medir esa altura S. Ahora, supongamos que todo esto está sucediendo en un tiempo igual a 2 segundos. Que el tiempo medido de 2 segundos. Decimos que lo que está tardando la piedra en llegar es 2 segundos. Y tengo un error, o sea que esto es mi T. Y tengo un error de 0,1 segundo. ¿El 0,1 segundo qué será? Si el 2 segundos era T, 0,1 segundo, ¿quién será? Es algo que tiene que ver con el T, pero ¿qué es? Es mi delta de T. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a trabajar con la ecuación de la altura y voy a tratar de encontrar. ¿Me está diciendo, en algún momento me dice que haga un cálculo aproximado? No, me lo dice en el siguiente. Si a mí me piden un cálculo aproximado, entonces yo voy a tener que utilizar esta expresión, S igual a 16T, y diferenciarla. Entonces cuando yo la diferencie, voy a obtener el diferencial de S, que va a ser igual a la derivada de 16T al cuadrado por su diferencial, que es 32T por diferencial de T. Ahora me están pidiendo que vea, digamos, o sea, aproximadamente que calcule, ¿sí? Gracias a ese error que cometo, que es de 0,1 segundo, cuál es el valor del diferencial en un instante de tiempo de 2 segundos. Entonces yo tengo esta condición, cuando t vale 2, ¿eh? Y el diferencial de t vale 0,1. Entonces yo lo que voy a hacer es reemplazar el t igual a 2, lo voy a reemplazar ahí. Y el delta de t de 0,1 segundo es el diferencial de t. Recuerden que la variable independiente son equivalentes a los deltas. En este caso, delta de t es igual al diferencial de t. Bien, pues ya me queda 32 por 2 por 0,1, que me da 6,4 pies. ¿Sí? Es el diferencial. Ese es el error que cometo al, digamos, tardar, por decirlo así, 0,1 segundo. Es un error que tengo en la medición. Ahora, si me hubieran dicho un cálculo exacto, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es calcular el delta de la altura, o sea, la diferencia de altura. Eso se calcula como, ahí está, S del t sub 0 es el instante inicial más el delta de t, o sea, el que yo estoy marcando de ese instante. En nuestro caso, nuestro instante t sub 0 está sucediendo en los 2 segundos, eso es lo que yo tardé en medir, lo que medí en la altura, desde el puente de arriba hasta llegar al río, tardó 2 segundos, entonces mi t sub 0 es 2 segundos, y mi delta de t es 0,1. Entonces, S de 2,1 menos S de 2 es lo que yo estoy calculando para mi delta de S. ¿Sí? Entonces yo voy a aplicar en las fórmulas el 16t al cuadrado, entonces va a ser 16 por 2,1 al cuadrado menos 16 por 2 al cuadrado. Fíjense que el resultado no me da igual que el cálculo aproximado. Mi delta de S, ¿sí? Es 6,56 pies, mientras que mi diferencial de S era 6,4. Entonces un cálculo aproximado varía con respecto al cálculo exacto. No son iguales. En el enunciado me va a decir, bueno, realice el cálculo aproximado ¿sí? Del error cometido en la medición de la altura, ¿sí? Cuánto es el error que cometen en esa medición. En forma aproximada, entonces aplico el diferencial, y si me dice en forma exacta, aplico el delta de la función S. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Porque ahora vamos a pasar al hospital. ¿Podría repetir? Sí, ¿qué parte, Máximo? No hay problema para repetirlo.
El cálculo exacto. Bien, el cálculo exacto, ahí lo voy a escribir. ¿Sí? Lo voy a dar un color violeta. Era cuando nosotros hacíamos el delta de i. ¿Se acuerdan del delta de i? Hacíamos f, el valor de la función valuada en x más delta de x menos f de x, ¿se acuerdan? Bueno, es lo mismo acá, pero con la diferencia de que ya no estoy obteniendo delta de i, sino que delta de s y la función es s. Entonces yo acá pongo s. Y la variable no es x, sino que es t sub 0, le van a llamar como el x sub 0. ¿Sí? Y ahí está. Es lo mismo que calculábamos el delta de i, la diferencia, ¿se acuerdan? Teníamos dos puntos y sacábamos el delta de i como la diferencia del valor de i de la función q, ¿sí? Menos el valor de la función del punto p. Y ahí teníamos, a ver dónde está, aquí. Ahí teníamos el delta de i, es lo mismo que lo que estamos calculando acá, el delta de s. Cálculo exacto significa que voy a utilizar la función y voy a calcular para el valor de la función con el incremento menos el valor de la función sin el incremento, ¿sí? O sin el error. A veces son los deltas pueden ser positivos o negativos. Entonces por ahí con ese delta, ¿sí? Me da mayor o menor que el valor del t original, ¿sí? En este caso, como es un error que comete, aumenta el valor del tiempo, así que por eso nos da 2,1. Y entonces siempre va a ser el valor de la función con el incremento menos el valor de la función sin el incremento, ¿sí? Sin el error cometido, en este caso. Entonces yo acá en el primer caso, si t sub 0 vale 2 y el delta de t vale 1, 0,1, perdón, entonces 2 más 0,1 es 2,1. El valor de la función la voy a evaluar para 2,1, ¿sí? Y obtengo el resultado, menos el valor de la función para 2, ¿sí? Entonces ese es el delta de ese que me pide. Entonces yo voy a reemplazar 2,1 en la función 16t cuadrado. Y después voy a reemplazar el 2, ¿sí? Que es en la función 16t al cuadrado. Y me da como resultado, haciendo la resta, 6,56 pies, ¿sí? Bien. ¿Se entendió, señor? O sea, en realidad el cálculo exacto siempre tiene que utilizar la función y hacer la resta, pero utilizando la función. En cambio, cuando es cálculo aproximado, usted tiene que realizar el diferencial, ¿sí? De la función. O sea que es muy diferente, ¿sí? En una trabaja con la función y en la otra trabaja, fíjese, en el cálculo aproximado trabajo con esto. Mientras que en cálculo exacto yo voy a trabajar con la función. O sea que yo voy a utilizar la función 16t cuadrado. Esa. Bien. Bueno, una vez que el compañero dijo que entiende, pasamos a regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital es muy práctica para eliminar indeterminaciones. Algo que estuvieron renegando para el primer parcial cuando tenían cero sobre cero o infinito sobre infinito. También resuelve y las otras indeterminaciones, pero para eso primero tenemos que llegar a hacer una transformación, ¿sí? O sea, si tengo una resta, hacer la resta. Si tengo un producto, reacomodar uno de los dos factores para que quede en el denominador, y entonces ahí me va a quedar un cero sobre cero o me va a quedar un infinito sobre infinito. Si tengo potencias, lo que yo voy a tener que aplicar es un logaritmo. Entonces eso es lo que vamos a ver acá en los tipos de indeterminación. Si nosotros tenemos el cero sobre cero e infinito sobre infinito, la regla de L'Hopital se aplica ya inmediatamente, ¿sí? Pero ¿cuál es el teorema que me valida, digamos, para esta función, para aplicar la regla de L'Hopital? Dice, se han fijado dos funciones tales que son derivables en el intervalo i menos a, ¿sí? Donde i es el intervalo abierto que contiene el punto a, ¿sí? Por eso lo quitamos al punto a.
¿sí? Entonces tiene que ser derivable en el intervalo i menos a. Y dice g' tiene que ser distinto de cero. Ya vamos a explicar por qué hablamos de g'. Para todo x perteneciente a ese intervalo y menos el punto a. ¿Sí? También se tiene que verificar que el límite, cuando x tiende a de la función f de x, es igual al límite cuando x tiende a de la función g de x y ambas tienen que valer cero. Y debe existir el límite del cociente de sus derivadas y valer n. En algún momento tiene que existir. ¿Sí? Y si existe ese cociente de derivadas, si vale L, entonces mi cociente de funciones f sobre g va a valer L. ¿Sí? O sea, en otras palabras, yo voy aplicando derivadas al numerador y al denominador siempre y cuando yo tenga la indeterminación cero sobre cero. ¿Sí? Todo esto es que siempre y cuando, ¿no? Que el denominador g' de x tiene que ser distinto de cero. Si sigue siendo cero y no se rompe ni el numerador ni el denominador, no tiene solución con el reloj ¿sí? Nosotros tenemos que hacer que el g', ¿sí? Tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Siempre en todo intervalo menos en el punto A. Tenemos que quitar el punto A para que exista, ¿sí? Sea distinto de cero. Ya acá vamos a ver un ejemplo. Tenemos este cociente, fíjense, e a la x, e a la 2x menos 1 sobre el logaritmo de x más 1. Si analizamos si esto está indeterminado, reemplazamos la x por 0, e a la 0, 1, 1 menos 1, 0. En el denominador me queda, reemplazando por 0, logaritmo de 1, que es 0. 0 sobre 0. Entonces acá directamente aplicamos L'Hopital, ¿sí? Cuando aplicamos L'Hopital derivamos el numerador, o sea que voy a derivar solamente esto, ¿sí? Y la derivada de e a la 2x menos 1 es e a la 2x por la derivada de la potencia, que es 2. Entonces por eso me queda 2e a la 2x. El denominador se deriva también, que es un logaritmo, y manda el argumento al denominador. Por eso me queda 1 sobre x más 1 por la derivada de x más 1, que es 1. Así que no lo escribo, eso me queda solamente 1 sobre x. Ahora puedo evaluar y saber si sigue indeterminado o no. Entonces, cuando x vale 0, reemplazo el numerador, me queda e a la 0, 1 por 2, me da 2. Y en el denominador, cuando x vale 0, me da 1. Entonces tengo una fracción 2 sobre 1 que me da como resultado final 2. ¿Sí? Como resultado, la regla también puede ser que me dé, ¿no es cierto? Esta regla también se puede aplicar cuando tengo infinito sobre infinito. ¿Sí? Sea positivo o sea negativo, ¿sí? Ahora, si a mí, no, o sea, voy derivando y no encuentro un resultado, un valor del límite, ¿sí? O sea, no existe ese límite, tampoco va a existir el límite para el cociente original, de la indeterminación original. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no me lo resuelve, que no se puede hacer por este método, por esta regla, entonces tiene que aplicar otro método, quiere decir. Si yo sigo derivando y la indeterminación sigue y no cambia, entonces quiere decir que con esta regla no se puede resolver. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces podemos aplicar la regla? Puedo aplicar las veces que sean necesario, tantas veces como sea necesario, ¿sí? Entonces, supongamos este ejemplo. Tenemos un polinomio cubo de grado 3 en el numerador y abajo tengo las funciones a la x. Analizamos cuando x tiende a infinito, numerador tiende a infinito y denominador también. ¿Puedo aplicar L'Hopital? Sí, porque es un directo, ¿sí? L'Hopital lo indicamos ahí. Y derivamos solamente el polinomio y lo colocamos en el numerador del siguiente límite, ¿sí? Y bueno, me queda, para 4x al cubo me queda 12x al cuadrado, para 5x al cuadrado me queda 10x, ¿sí? Y para la derivada de x me queda 1. En el denominador también voy a derivar. Fíjese que el denominador no tiene cambio. E a la x es e a la x. Vuelvo a analizar numerador y me da infinito. Y denominador me da infinito. Entonces yo voy a tener que continuar aplicando la regla de L'Hopital, ¿sí? Entonces para aplicar la regla de L'Hopital, que me dice? Vuelvo a derivar. Entonces voy a derivar el polinomio 12x al cuadrado más 10x más 1. Si derivo, si eso lo voy a derivar,
derivo el 12x cuadrado más 10x más 1. ¿Sí? Y me da como resultado 24x más 10. También el e a la x voy a derivar y me da la misma expresión. ¿Sí? Y vuelvo a analizar acá. 24x más 10, y cuando x tiende a infinito, me da que es infinito. Y en el denominador infinito. Otra vez vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital. ¿Sí? Entonces acá, aquí voy a indicar con otro color, voy a derivar. Y el denominador también. Ahora voy a borrar todo lo que puse con color rojo. Aquí indicaba derivación. Voy a poner con ese color, ¿sí? Para que se note que estuve derivando con eso. Entonces 24x más 10, si yo lo derivo, ¿sí? Me da 24. Si yo derivo ese la ecuación de primer grado, me da 24. Y si yo derivo e a la x, sigue siendo e a la x. Entonces, piense que al darme 24, ya el numerador ya no tiende a infinito, sino que tiene un valor 24. El denominador sigue teniendo infinito. 24 sobre infinito me da como resultado 0. Y ya termina ahí por fin. ¿Cuántas veces hemos aplicado la regla del L'Hopital? Hemos aplicado una, dos y tres. Puede existir casos de si hubiera sido un polinomio de grado 6, aplicaba la regla muchas más veces, ¿sí? Si tenía e a la x en el denominador, hubiera sido muchas más veces, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en aquellas indeterminaciones donde yo tengo que hacer una transformación? ¿Sí? Por ejemplo, el caso cero por infinito, que eso lo vamos a ver. Entonces, en ese caso, vamos a mandar a uno de los factores al denominador. Por ejemplo, si mandamos a g al denominador, me va a quedar como una fracción en el denominador, ¿sí? Cosa que sea equivalente y no alteremos la expresión. O bien podemos mandar, en lugar de g, podemos mandar a la función f como fracción en el denominador, ¿sí? Esto lo hacemos para obligar a que sea cero sobre cero o infinito sobre infinito, ¿sí? Va a depender del valor de cada uno de los factores que tenemos. Entonces acá vamos a dar un ejemplo. Entonces tenemos x al cubo por logaritmo de x al cubo. Sea, fijémonos que acá, para el primer término, si tiende a cero, esto es cero, x tiende a cero por derecha, entonces 0 al 1/3 es 0. Logaritmo de un número x que tiende a cero por derecha me va a dar menos infinito. Entonces yo tengo un producto de cero por menos infinito. Entonces tengo que reacomodar. O mando el x al 1/3 como una fracción en el denominador, o mando el logaritmo como una fracción en el denominador para no alterar la expresión. Fíjense que acá yo mandé la x al denominador, ¿sí? Y es 1 sobre x al 1/3, ¿sí? Esa fracción tengo en el denominador y como esa potencia la puedo escribir como x a la menos 1/3, son equivalentes, ¿sí? Estas son equivalentes. Entonces ahí fíjense que analizo numerador y eso tiende a menos infinito y el denominador al estar en el denominador la x que vale 0, 1 sobre 0 positivo es más infinito. Entonces tengo infinito sobre infinito y ahora sí puedo aplicar la regla de L'Hopital. Entonces acá aplicamos la regla de L'Hopital al numerador y aplico la regla de L'Hopital al denominador. O sea, derivo numerador y denominador. Entonces la deriva del logaritmo de aquí al cubo, ¿sí? Es todo esto. ¿Sí? Manda al x al cubo al denominador, lo multiplica por el logaritmo a la base, que en este caso es 10, log de base 10, y lo multiplico por la derivada de x al cubo, que es el argumento, que es 3x al cuadrado. Entonces acá yo ya derivé, ¿sí? Derivé logaritmo de x al cubo. ¿Sí? Y en el denominador baja la potencia un tercio, negativa, ¿sí? Y me queda x con la nueva potencia a la menos un cuarto. Entonces yo acá lo que derivé es x a la menos un tercio. Y lo pongo en el denominador. Y ahora reacomodo. En el siguiente paso lo que hice fue reacomodar. Acá no apliqué el L'Hopital, sino que reacomodé. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, al reacomodar tengo que las x que tienen la misma base con distintas potencias, voy a poder sumar o restar, depende si están multiplicando o no, o si están dividiendo. Van a ser o no restas las potencias. Entonces acá si nosotros acomodamos, hacemos como una
como los extremos se multiplican, le va a quedar 3x al cuadrado sobre, los medios se van a multiplicar, menos un tercio de x a la menos 4 tercios por x al cubo por el logaritmo natural de 10. Eso es lo que tienen ahí. Y yo lo dejo como una fracción. Ahora estas x, el x cuadrado que está en el numerador, con el x a la menos 4 tercios y el x cubo, yo lo puedo operar, ¿sí? Fíjense que es un tercio, con el 3 se puede multiplicar. Ese 3 se va arriba y queda 3 por 3 9. Entonces todo esto menos 9 le va a quedar es esto, ¿sí? Y ahora vamos a hacer el logaritmo de natural de 10, queda tal cual en el denominador. Ahora vamos a hacer la operación que está con celeste. Esta. Esto es lo mismo que tendría aquí al cuadrado, ¿sí? Menos, con el menos se va a hacer más, menos 3. ¿Cuánto le da ese resultado? Entonces vamos a hacer 2 más 4 tercios menos 3. 2 menos 3 me da menos 1. Más 4 tercios me va a quedar un tercio. ¿Sí? Porque todo esto me queda x a la 1 tercio. Por esa razón queda acá como la potencia es positiva, queda como resultado un tercio. Este es el cálculo auxiliar. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? ¿O no? Sí, profe. Bien. Bueno, pasamos entonces acá a otro caso, en donde yo tengo infinito menos infinito. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso ambas funciones, f y g, tienden al valor infinito. Entonces, lo que yo tengo que hacer es operar, hacer la resta esta. Si yo hago esa resta, ¿no es cierto? Voy a poder aplicar la regla L'Hopital, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver el ejemplo. Tengo la resta de dos fracciones. Y si yo analizo acá, cuando x tiende a 1, me queda 2, que tiende a 2 sobre 0, que esto es infinito, y acá también tiende a infinito. Tengo infinito menos infinito, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es hacer primero, antes que nada, la resta. Sí, es lo que me indica acá en esta diapositiva. Si hacer la resta, busco el común denominador, ¿sí? Fíjense que tengo x al cuadrado menos 1 y x menos 1. Yo sé que x al cuadrado menos 1 es una diferencia al cuadrado, así que en esta, eligiendo solamente este denominador, ya está contenido el x menos 1. Entonces utilizo esos dos, ese x al cuadrado menos 1, y aplico, digamos, me fijo cómo me queda operando. Entonces x al cuadrado menos 1 dividido x al cuadrado menos 1 es 1, entonces me queda 2x menos 2. Si hago x al cuadrado menos 1 dividido x menos 1, me queda x más 1, pero como tengo un signo menos adelante, me va a quedar menos x menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Entonces opero. Bueno, esa diferencia de cuadrado ya no hace falta que lo ponga como factores. Lo dejo ahí directamente y analizo el límite. Veamos si está indeterminado o no. ¿Sí? Entonces ahí van a ver. Si x tiende a 1, acá era 2 menos 1, se hace 0. Y el denominador, que es x al cuadrado menos 1 cuando x vale 1, también vale 0. Entonces lo vamos a poner y tiende a 0. Tengo 0 sobre 0. Al tener 0 sobre 0, entonces voy a decir, o aplico lógica. Entonces cuando lo derive el numerador, sí, acá voy a hacer derivo, que voy a derivar 2x al cuadrado menos x menos 1. Entonces eso me va a dar 4x menos 1, ¿sí? Y cuando derivo el denominador, que es x al cuadrado menos 1, que yo lo derivo, yo lo voy a indicar así, me queda 2x. De ahí analizo si se me rompió o no la indeterminación o si sigue igual. Pensé que para el numerador ya tiende 3 y para el denominador ya tiende a 2. Entonces ya está. Ya no está indeterminado y obtengo como resultado 3 medios. Y terminé encontrando el valor del límite.
¿sí? Entonces cuando tengo una resta de infinito menos infinito, tengo que hacer la operación resta. Y recién aplico, una vez que ya haya hecho esa operación y ya acomodado, analizo si está cero sobre cero o infinito sobre infinito para empezar a aplicar la resta. Bueno, ahora cuando tenemos indeterminaciones del tipo exponencial, o sea, 0 a la 0, 1 a la 0, infinito a la 0, yo tengo una función elevada a otra función. Entonces lo que tengo que utilizar ahí es el logaritmo aplicado a ambos miembros. Una vez que yo aplique a ambos miembros, fíjense que me va a quedar mi función y me va a quedar como logaritmo de y. Y toda esta potencia f eléctrica elevada a la g de x me va a quedar, ¿sí? El g de x abajo porque el logaritmo lo baja por el logaritmo de la función f de x. Bien, lo único que tenemos que recordar cuando aplicamos logaritmos es que el resultado que obtengamos va a ser un valor A, que va a ser la potencia de la exponencial. ¿Por qué es eso? Bueno, si yo apliqué el logaritmo ahí, realmente lo que a mí me estaban pidiendo es el límite de I, ¿sí? En este caso, I era f de x elevado a g de x. Entonces, cuando yo aplico ese logaritmo a toda esa expresión, yo acá voy a introducir el límite, logaritmo de acá afuera, el límite de I, todo eso igual al límite de todo lo que yo tenía, g de x por logaritmo de f de x. Y acá ese logaritmo pasa al otro miembro como la función exponencial. Entonces el límite de I, lo que me estaban pidiendo originalmente, va a ser a todo el resultado, porque todo esto le llamamos que vale a e a la a. ¿Sí? Entonces yo voy a reportar como resultado de todo ese ejercicio, aquí ese resultado obtenido anteriormente es la potencia de la función exponencial. Veamos aquí. Tenemos este caso. Seno de x sobre x que vale 1 cuando x tiende a 0. ¿Sí? Y la potencia 1 sobre x al cuadrado cuando x vale 0 es infinito. Entonces yo tengo acá el caso 1 al infinito. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar primero el logaritmo. Aplico el logaritmo a ambos miembros, la potencia baja, entonces me queda logaritmo de i igual a la potencia que era 1 sobre x cuadrado por el logaritmo de toda la base de esa potencia que era seno de x sobre x. Sin olvidarnos que estamos calculando el límite, ¿sí? Originalmente me pidieron el límite, ¿sí? Bueno, ahora, digamos así como está, analizamos si era el límite cuando x tiende a 0, tengo que tiende a infinito y esto tiende a 0. Entonces, cuando yo tenía infinito por 0, tenía que reacomodar, ¿sí? Y mandar a uno de los dos factores al denominador como fracción. Fíjense que ya uno ya es fracción. O sea que este x al cuadrado realmente lo manda al denominador de todo, del logaritmo. Entonces ahí directamente escribimos acá. Logaritmo cuando x tiende a 0 de ese logaritmo sobre el x cuadrado. ¿Sí? Solo lo que hice fue decir, bueno, si ese logaritmo está multiplicado por la fracción 1 sobre x cuadrado, es lo mismo que tener ese logaritmo dividido ese x cuadrado. ¿Sí? Y ahora sí analizamos si está indeterminado o no. Entonces analizamos numerador, tiende a 0 y denominador tiende a 0. 0 sobre 0. Y ahora sí, para aplicar L'Hopital. Para aplicar L'Hopital, tengo que derivar primero el numerador y colocar esa derivada de ese numerador ahí arriba, como venimos haciendo. Entonces, la derivada del logaritmo de seno de x sobre x manda el denominador el seno de x sobre x, que es lo mismo que escribir x por seno de x. ¿Sí? Está reacomodado ya. Por la derivada del argumento, seno de x sobre x, que me da, con la regla del cociente, me da toda esta expresión. Todo eso es la derivada del logaritmo de seno de x sobre x. ¿Sí? Ahora, derivamos el x al cuadrado, me da 2x. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, acá vamos a reacomodar, ¿sí? La expresión para ver qué me queda, ¿sí? Entonces, si reacomodamos, me queda
Fíjense que esta x se puede ir con esta x, entonces me va a quedar en el numerador x coseno de x menos seno de x sobre 2x al cuadrado por seno de x. Y se hizo una simplificación, porque lo podemos hacer acá, cuando reacomodamos. ¿Sí? Reacomodamos antes de encontrar si sigue indeterminado o no. Entonces analizamos acá, numerador tiende a cero y denominador también tiende a cero. Entonces otra vez voy a tener que aplicar la regla del hospital. Y tengo dos términos, ¿sí? Y voy a derivar. La derivada del numerador es todo esto. Y la derivada del denominador es esto. Digámonos que ahí podemos simplificar ahí. Entonces fijémonos, este coseno se va con este coseno, pero tienen signos distintos. Y si yo factoreo la x, puedo simplificar, ¿verdad? Entonces en el numerador me va a quedar menos seno de x, ¿sí? Y abajo me va a quedar 4 seno más 2x coseno. Y es lo que yo tengo acá, ¿verdad? Tengo menos seno de x y acá tengo 4 seno de x más 2 coseno de x. Ya vamos a analizar si sigue indeterminado o no, ¿sí? Y numerador tiende a cero y denominador sigue tendiendo a cero. Fíjense que vamos a tener que volver a aplicar los hospitales. Se deriva el numerador seno de x me da menos coseno de x. ¿Sí? Ya eso ya sé que no vale cero. Derivo todo el denominador y me da esa expresión y la evalúo para x tendiendo a cero. Entonces ahora decimos numerador es menos uno y denominador, ¿sí? Acá vale 4, acá vale 2, ¿sí? Y el de seno de x vale cero. Entonces me va a dar 6. Y ya rompió la indeterminación al fin y me da como resultado de ese logaritmo al menos sexto. Esto es la potencia de la función exponencial. Entonces yo tengo que reportar como resultado que es e a la menos un sexto. Este realmente es el resultado de mi límite. ¿Sí? No, un sexto solamente era el resultado del logaritmo de, ¿sí? Logaritmo del límite de y, ¿sí? O sea, siempre en las opciones, a veces se la pone como en la parte 2 y están, dice opción A, dice menos un sexto. Opción B, E a la menos un sexto, ¿sí? Y opción C y así. Entonces muchos dicen, bueno, es esta porque me dio. Pero aplicó el logaritmo para sacar el resultado del límite, ¿sí? Entonces el resultado correcto era la B. Sí, hay que tener mucho cuidado a la hora de resolver indeterminaciones con la regla del hospital. ¿Sí? Están utilizando la regla del hospital. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para hacerme, chicos? ¿O está todo bien? Más o menos bien. Me lo dicen. Y ya con esto completamos ya la teoría del práctico 8. La semana que viene vemos la del 9 y así llegamos hasta el 10. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? A ver. Yo no sé que no entendí. Bueno, y que ya es cuestión de práctica. Justamente estos ejercicios son para seguir así. ¿La idea cuál es? La regla del L'Hopital se aplica cuando es cero sobre cero. Hay un cociente dentro. Infinito sobre infinito. Cuando no tengo ese cociente, ya sea que tengo restas de infinito o productos de cero por infinito, tengo que reacomodar y convertirlo en una fracción donde haya cero sobre cero infinito sobre infinito. Claro, lo tengo que reacomodar de tal manera de no alterar la expresión. Y ahí aplico la hospital. A veces se aplica una sola vez la hospital y ya está el resultado. Por eso es práctico. Ahora, este ejercicio, como seno de x sobre x elevado a 1 sobre x cuadrado, pero que ustedes vean de que se puede aplicar varias veces la regla, ¿sí? Entonces, si se puede aplicar varias veces, entonces tienen que saber que hay que trabajar, que hay que operar. Claro que en un parcial, para que se divide 4 veces, no creo, pero por lo menos dos, sí. Ustedes tienen que saber, si le dicen en múltiple choice, la regla del hospital solo se puede aplicar 10 veces, ¿es verdad? ¿No? ¿Es verdad o no? Dice que solamente se puede No, aplicar, ¿qué dice? ¿Verdadero o falso? Acá Máximo dice no.
Bien, entonces ya tiene bien un ítem del multiple choice. O sea, cuando ustedes al ir haciendo la práctica ya saben qué es verdadero y qué no. ¿Sí? Yo digo, bueno, si yo tengo el límite de la función, no sé, así como la que teníamos, seno de x sobre, seno de x sobre x elevado a la 1 sobre x. ¿Sí? Y le digo, si eso es igual, pues ustedes tranquilamente pueden una opción sin que ustedes tengan que resolver nada, ¿no? Ustedes le dicen, si el límite de x tendiendo a cero, ¿sí? Del logaritmo de, pues, el seno de x sobre x a la 1 sobre x cuadrado es igual a menos un sexto. Le pongo así, que es igual a menos un sexto. Entonces el resultado del límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x elevado a 1 sobre x cuadrado es igual a 1. ¿Verdadero o falso? Si ya le está dando el resultado que ya saben que sale el límite, pero cuando aplican logaritmo. Y ahí ustedes van a mirar y dicen, yo, pues esa no me la sabía hacer. Bueno, pero en realidad, fíjense que ustedes esta expresión la terminan haciendo, porque ustedes aplican a esta expresión, están aplicando, sí, a esta, mejor dicho, están aplicando el límite. O sea que en otras palabras, ustedes en este paso, aquí, ustedes están calculando el límite cuando x tiende a cero, del logaritmo de seno de x sobre x elevado a la 1 sobre x cuadrado. Eso están calculando ahí, aunque no les parezca grosero. Están haciendo un super límite. Entonces yo puedo decir, bueno, si el límite del logaritmo de seno de x sobre x elevado a 1 sobre x cuadrado es igual a menos un sexto, entonces el límite de seno de x sobre x a la elevado a la 1 sobre x cuadrado igual a 1, y le ponen verdadero o falso, ponen verdadero o falso. Porque cuando yo despejo el logaritmo, me queda a la menos sexto, ¿sí? Voy a múltiple choice tranquilamente, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber diferenciar qué resultado obtengo cuando yo voy aplicando lógica, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Porque ustedes van practicando y se les hace preguntas de su práctica, ¿sí? Bien. Entonces, después decir, la regla del L'Hopital, si yo aplico la regla del L'Hopital, siempre obtengo un valor del límite. ¿Y eso es verdad o mentira? ¿Es verdadero o falso? Siempre que yo aplique la regla del L'Hopital voy a obtener un resultado del límite. ¿Siempre? ¿O dijimos en algún momento que puede ser que no encuentren un resultado? ¿Eso será verdadero o falso? Falso, por supuesto. Porque hay veces que yo voy a seguir aplicando la regla del L'Hopital y no voy a obtener un resultado. Entonces, si no obtengo un resultado, es porque tengo que utilizar otro método. Y si ustedes se fijan, eso lo dijimos antes. ¿Dónde lo dijimos? Por acá. Entonces, tranquilamente puede ir esa pregunta. Entonces, ustedes la pueden sacar a medida de que, acá está, ¿ves? A medida de que ustedes van a estar practicando, ¿sí? ¿Ves? Pasan por otro método. Eso. O sea que no siempre me da un valor del límite. No siempre se puede aplicar la regla. Entonces, hay cositas que tienen que ir practicando, ¿sí? Verificando ahí en la parte práctica. Van practicando y van a ir viendo de cuándo se aplica y cuándo no. Bien. Bueno, chicos, con esto yo los dejo libres, ¿sí? Y dejo de compartir. Y nos estaríamos viendo. Sí, dígame, Pedro. Dice que tiene una duda. Dígame, tiene una. Bueno, dos dudas. Tres Profe, dudas. Sí, dígame. A ver, eh, yo quería preguntarle cómo era el tema de la promoción. exactamente qué de la promoción. eh, ¿Cómo sería para promocionar? Porque dice que se evalúa 70 puntos, puede ser entre las dos Claro, pruebas. por ejemplo, supongamos que usted tiene 6 en la primera y en la segunda obtiene 8, entra a promoción. En cambio, el reglamento anterior decía que tenía que tener 7 o más puntos en cada examen. Ah, bien, profe, gracias. Sí, bien. ¿Cuál era la otra duda? No sé quién era Pedro. A ver, había dicho que en el ejercicio el resultado era E a la menos sexto. Claro, recuerde que yo cuando estoy aplicando el ópita y
apliqué el logaritmo para reacomodar la expresión, porque yo tenía uno al infinito. Entonces el resultado que me da por haber aplicado el logaritmo era menos un sexto, ¿sí? Pero ese no es el resultado del límite, es el resultado del logaritmo del límite. Entonces, para sacar solamente el resultado del límite, tengo que despejar el logaritmo al otro miembro. Entonces, si el logaritmo del límite me daba menos un sexto, entonces el límite solito, al despejar el logaritmo al otro miembro, me va a quedar a la menos un sexto. Bien, Pedro. Siempre el resultado que yo tengo cuando yo aplique el logaritmo y la regla del L'Hopital, ese resultado A, que le pongo S o L, va a ser la potencia de la función exponencial. Y eso siempre se pregunta, siempre se pregunta. Bien, bueno, no sé cuál era la otra duda, eran dos, me dijo. ¿Sí? Bueno, no hay más. El próximo lunes estará en clase de consulta. Sí, el próximo lunes sí va a estar en clase de consulta. Yo puse el cartel ahí en el aula, siempre lo pongo al comienzo. O el lunes y martes no iba a poder, pero la semana que viene sí. Esta semana no, porque es muy particular y justo en ese horario no puedo llegar. Así que como justamente lo podía pasar para miércoles o jueves y es el asueto, entonces ya me quedo sin días para hacer el recupero de la consulta. Así que la semana que viene estamos full. Cualquier cosa, si se notifica algún tema de los horarios de consulta, se pone ahí al inicio, ¿sí? Fíjense acá al inicio, a ver, ¿dónde está el aula? La teníamos aquí, ahí al comienzo está, mira. A ver, aquí estaba, ¿ves? Al comienzo había puesto, pero para que no vayan al vicio, ¿sí? Ahí nomás al comienzo del aula. ¿En Bien, qué horarios son las clases de consulta? de 2:15 más o menos, de 1:15 a 2:15, sí, más o menos 5 minutos. Así como el error. Sí. ¿Y en qué aula? En el gabinete. Si quiere ir al horario de consulta en Quiero Lama, en el horario que está ahí. No se avisa, se va nomás. Sí, no, yo tuve un inconveniente, digamos, que no puede llegar, así que bueno, porque estos días no puede llegar. Pero si él también por ahí hay veces